En Ancla encontrarás paz, amor y libertad. Síguenos en nuestras redes sociales como Ancla Iglesia Cristiana, porque damos a conocer la palabra de Dios con amor y sin discriminación. A continuación, un mensaje de Dios para ti. ¿Qué tal si abrimos la Biblia? El Mateo capítulo 25. Mateo 25. Mateo capítulo 25. Voy a leer desde el versículo 1. Mateo capítulo 25, verso 1. Está hablando Jesús. ¿Listo? Los ubico. ¿Quién está hablando? Jesús. Jesús dice esto: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Ese tema de las 10 vírgenes, de las 10 mujeres, fue coincidencia. No lo tomé porque mañana es el Día de la Mujer, pero buena la coincidencia. Acabé de razonar aquí. Las insensatas tomaron sus lámparas y no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor que dijo: viene el esposo, salgan a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas les dijeron a las prudentes: denos de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a ustedes, vayan y compren aceite. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto les digo que no las conozco. Velad y orad, porque no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta vez decidimos tomar un tema que lo decidimos llamar señales. Señales. ¿Qué tipo de señales hay? Yo ahí les acabé de poner una. Esa es la señal más conocida internacionalmente, un SOS. Para escribirlo se escriben 3 puntos, 3 rayas, 3 puntos. ¿Qué tipo de lenguaje es ese? Morse. En clave Morse se escribe 3 puntos, 3 rayas, 3 puntos. Así se escribe auxilio, socorro, en clave Morse. Pero hay más tipos de señales. ¿Qué otros tipos de señales hay? Las de tránsito, las de la Cruz Roja. Últimamente he escuchado mucho la media luna roja. ¿Saben cuál es la media luna roja? La Cruz Roja en Irán. Cuando en las noticias dicen esto anuncia la media luna roja, te están diciendo que es como la Cruz Roja acá. ¿Qué más señales hay? Señales de humo. Yo creo que fue la principal señal o la primera señal que hizo el hombre. Señales de humo. Pero hay una señal en esta época que se nos va y nos estresamos. La señal del Wi-Fi. Eso todo el mundo la cogió. ¿Por qué? Porque se nos va y una de las frases que más repite esta generación es: me quedé sin señal, y le hacen así al celular como si eso fuera un cascabel. Jesús empieza hablando en el capítulo 24 sobre las señales, y empieza hablando sobre las señales
por una pregunta que le hacen sus discípulos. Señor, ¿qué señales habrá de los últimos días, del último tiempo? Y Jesús empieza a hablarles de señales, pero de señales, mire, externas. Y les dice, van a haber falsos mesías. Allá en el último tiempo van a haber falsos mesías. O sea, muchos van a venir en mi nombre, diciendo, he aquí a Jesús. Yo soy Jesús. Y recuerdo a una familiar que asistía a una iglesia donde su pastor decía que él era Jesús. Y cuando ese pastor murió, la pastora, para que no se le acabara el negocio, dijo que como ella era de la misma carne del pastor, ya Jesús era ella. Pero una de las señales de los últimos tiempos es que van a venir muchos diciendo, yo soy Jesús. Otra de las señales externas que Jesús les hablaba es, habrán guerras, muchas guerras, y habrán rumores de guerras. Lo que hemos escuchado en estos últimos 10 días. Y llevamos desde hace mucho rato viendo guerras de ese lado, pero guerras en este. Pero otra señal que les hablaba era, habrán hambres. Muchas personas van a tener hambre, muchos niños van a tener hambre. Y como nosotros vivimos en un país de abundancia, creemos que no hay hambre, hay mucha hambre, aún en esta ciudad. Solamente tenemos que poner en práctica la enseñanza de hace 20 días. ¿Se acuerdan? De la piquiña. Busque una piquiña y rásquela, porque afuera hay muchas piquiñas. También Jesús dijo que habrían pestes, persecución y que el pecado se iba a aumentar. ¿Lo han visto últimamente o no? Pero también dijo que habían falsos profetas. Y parece que la única cosa buena que dio en esa lista era que iba a haber predicación. Que en todo lugar del planeta Tierra se iba a predicar el Evangelio. Y parecía, en ese entonces parecía imposible, pero ahora con la tecnología, en cualquier lugar, por medio de una señal Wi-Fi, se pueden conectar de cualquier predicación. Y la palabra puede llegar a cualquier rincón de la tierra. No es necesario, como hace 50 años o 40 años, que fuera un evangelista. Ahora simplemente todo el mundo con su celular, con su red Wi-Fi, el Señor le lleva la palabra de Dios a su casa. A todo lugar. Siria, India, y les hablo de estos lugares porque ahí hay persecución de la iglesia, y ahí están matando a los cristianos. Ahí se está cumpliendo una de las señales externas de las que Jesús habló. Pero Jesús en el capítulo 25 habla de una señal interna, de aquí de la iglesia, una señal interna de nosotros. Y dice que cómo va a ser la iglesia en el último tiempo. Y lo dice con una ilustración. 10 vírgenes, 5 sensatas, 5 prudentes, 5 insensatas. Y la primera señal que Dios nos muestra sobre la iglesia en estos últimos tiempos es que iba a ser una iglesia dual. ¿Saben qué es la dualidad? Miren lo que es la dualidad. Eso es la dualidad. La dualidad es una existencia de dos caracteres en una misma persona. Y podemos ver que esta iglesia, estas 10 vírgenes, de las cuales Jesús está hablando, tenían mucho en común. Las habían invitado a la misma boda. Estaban en la misma boda. Tenían el mismo trabajo. ¿Cuál? Esperar al novio. En esa cultura, usted se está imaginando una boda ahora, no. En esa cultura,
las vírgenes se contrataban o se invitaban para que alumbraran y fueran a encontrarse con el novio con antorchas, con lámparas, mientras que la novia lo esperaba en su casa. Y mi esposa me preguntaba, venga, ¿y a dónde venía el novio? En esa cultura, el novio primero se comprometía con la novia. Cuando el suegro le decía sí y él pagaba la dote, se iba a construir su casa donde iba a llevar esa novia. Y cuando esa casa estaba construida, venía en una fecha estipulada por su novia. Yo les hago una pregunta. Cuando Jesús se fue, ¿qué dijo? ¿Voy a qué? A prepararles moradas. En esta parábola, la novia, las vírgenes, son una analogía de la iglesia. Y el novio es una analogía de Cristo. Y la primer señal que Jesús da en este momento de cómo es la iglesia, es una iglesia dual. Tenían los mismos vestidos, alumbraban con las mismas antorchas, esperaban al mismo novio, cantaban las mismas canciones, pero algo adentro de ellas era diferente las unas de las otras. Unas eran prudentes y las otras insensatas. O sea, había dentro de ellas algo que las hacía diferentes. Era una iglesia dual. Pero aunque tenían cosas diferentes adentro de ellas, tenían algo en común. Pasó algo en común en la parábola. El novio tardó y las dos se durmieron. Todas se durmieron. Pero en la dualidad, yo recordaba otra parábola de Jesús, cuando cuenta que un hombre sembró trigo en su campo, pero los hombres se acostaron a dormir, o sea, sus trabajadores se durmieron, vino el enemigo y sembró cizaña. Cuando brotó la hierba, los trabajadores vieron cizaña y le preguntaron a su amo, ¿no sembraste trigo? ¿Por qué hay cizaña? Esa es la realidad de la iglesia. En toda iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia del Señor, hay trigo y hay cizaña. Y ellos le dicen, Señor, ¿podemos arrancar la cizaña? Y él les dice, déjela que crezcan con el trigo. Porque la cizaña se parece tanto al trigo, que de pronto por arrancar la cizaña, arrancan el trigo. En aquel día de la siega, yo mandaré a los ángeles para que recojan la cizaña, la amarren en manojos y la echen afuera. Hay una dualidad, pero también hay algo parecido, y es que la iglesia toda está dormida. Espiritualmente estamos dormidos. ¿Ustedes saben qué está pasando espiritualmente en este momento en el mundo? ¿Será que no lo saben? Pero en sí, cuando yo miro a la iglesia, en sí, la veo como la iglesia a la que Jesús está hablando. Cuando usted se vuelve al capítulo 24, Jesús les dice, así como en los días de Noé, comían, se casaban y se daban en casamiento. Yo les hago una pregunta. ¿Qué hay de malo en comer, casarse y darse en casamiento? Jesús. ¿Queda sueño? ¿Saben qué? Jesús hace una lista de lo que la gente hacía en los días de Noé antes del diluvio. Y la lista que hace, no hay nada malo. ¿Por qué? Y hacían muchas cosas malas. Pero en lo que Jesús habla, no da una lista de nada malo. ¿Por qué?
Porque la mayoría de la gente estaba en lo suyo, así como la iglesia de ahora. Está en su cuento. En su cuento. Lo mío, mis metas, mis sueños. Y están adormecidos queriendo tener el mejor celular, compitiendo por la mejor casa, quién tiene el mejor carro, quién tiene el mejor trabajo, ganar más dinero, tener una chica más linda. Y la pregunta es, ¿la iglesia sabe qué está pasando espiritualmente? La iglesia sabe que no falta ninguna señal para que el Señor llame a su iglesia. Porque hay veces yo escucho cristianos y pastores esperando al anticristo. Parece que esperaran más al anticristo que a Cristo. Y pendientes, venga, ¿será que Donald Trump es el anticristo? Sí, mira que está armando guerras por todas partes y mira que está tratando de poner paz a la brava, pero tratando de poner paz. ¿Será que Donald Trump? Pero ¿sabe qué dice Pablo en Filipenses? Y esperar de los cielos a Jesús, que nos libra de la ira venidera. ¿A quién tenemos que estar esperando este yo? A Jesús, que nos libra de la ira venidera. Pero para entender qué está pasando espiritualmente tenemos que despertar. Usted y yo tenemos que despertar. Este es un mensaje que es una señal de alerta a la iglesia. Y le está diciendo, ¿sabe qué, iglesia? Despierten. El novio ya viene. Llene sus lámparas. Llene su lámpara. ¿Por qué ellas se quedaron? ¿Qué les hizo falta? Aceite. Llene su lámpara. Porque la tercera señal es la más dura de todas. Ellas tocaron la puerta y la respuesta de Jesús fue: no los conozco. No las conozco. ¿Qué? Venga, si estuvieron invitadas, si se vistieron igual, si hablaban igual, cantaban igual, se durmieron iguales que las otras, estaban esperando al novio como las otras, pero Jesús les dice: no te conozco. No sé quién eres. ¿Qué les hizo falta? Aceite. ¿Sabe qué representa el aceite en la palabra de Dios? ¿O a quién representa el aceite en la palabra de Dios? Al Espíritu Santo. Una iglesia que parecía ser igual a las otras. 5 mujeres que parecían ser iguales a las otras. Pero ¿saben qué no había en ellas? Aceite. No había Espíritu Santo en ellas. ¿Está el Espíritu Santo en usted? Porque según Efesios capítulo 4, verso 30, el Espíritu Santo es el sello de que somos hijos de Dios. Es el sello de la redención. Es el sello que Dios puso en nosotros para el día que está hablando Jesús, para el día de la redención.
Y dice Romanos, miren lo que dice Romanos, capítulo 8, verso 9. Romanos 8, 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, con E mayúscula. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Hay cristianos que creen en Cristo, pero no creen en Dios, el Espíritu Santo. Y Dios, el Espíritu Santo, es aquel que demuestra en mí que yo soy de Él. Jesús murió por tus pecados, murió en la cruz, lavó tus pecados con la sangre de Él, te redimió, resucitó para darte vida eterna. Pero cuando Él se fue, dijo, les voy a enviar otro consolador. Cuando usted creyó en Jesús como su único y verdadero Salvador, Él puso en usted su Espíritu, el cual es el sello de que usted es la propiedad de Él. ¿Qué les faltó a estas chicas? Aceite. Las 10 se durmieron, pero solo 5 eran de la propiedad de Dios. Romanos, ahí sáltese un poquitico, solo un poquitico. En el mismo capítulo 8, ahora el verso 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos, resalte hijos. Estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual decimos, Abba, Padre. Hijos, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué hace el Espíritu? Es el que da testimonio de que usted y yo somos hijos de Dios. El Espíritu Santo en mi vida es aquel que me introdujo a una relación de padre e hijo. ¿Usted le ha dicho alguna vez a su hijo, no te conozco? Es mi hijo, es mi sangre, es mi carne, es mi hijo. Es el Espíritu Santo el que da testimonio a nuestra vida de que somos sus. Esta enseñanza hoy es una señal de alerta para una iglesia dormida y le está diciendo, el novio viene, despierte, llene su lámpara, llene su lámpara. Porque Él no te va a preguntar cuántas veces viniste a la iglesia, no te va a preguntar cuántas veces diste el diezmo. A Él no le importa nada de eso, simplemente va a mirar si tú eres su hijo o su hija. Si en ti está el Espíritu Santo. Porque hay veces creemos que con diezmar ya. No las conozco. ¿Sabe de qué hablan? No las conozco. Que nunca hubo una relación. Nunca hubo una relación. ¿Cómo está tu relación con Él en la intimidad? Porque es ahí donde importa. Aquí no. Es en la intimidad.
donde esa relación crece. Y yo siempre la he comparado mucho con la relación de un noviazgo o la relación de un matrimonio. Y siempre he dicho, aquellos matrimonios que se dan tantos picos en público, ahí no hay nada en privado. Es en privado, es cuando cierro la alcoba. Es cuando estamos tú y yo. Así es la relación con Jesús. Y yo te hago una pregunta. Iglesia, ¿cada cuánto tiene cita usted con Él? ¿Cada cuánto tiene cita usted con Él? La odontóloga sabe que yo voy a cita odontológica cada 2, 3 años y cuando voy ya estoy grave. Me está diciendo, no, amigo, usted tiene que venir más seguido. No, pero es que no me está doliendo nada. Cuando estoy jodido llamo a Mónica, Mónica, necesito citica. Hay cristianos así. Cuando están llevados, Señor, necesito citica. Muchachos, esto se trata de relación personal. No los conozco. ¿Usted se imagina esa respuesta al día de la redención? Cuando usted vaya a entrar y Él diga, uy, no te conozco. Pero ¿cómo, Señor? Si en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Se acuerdan lo que contó Jesús? En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros y hacíamos cultos. No, yo no los conozco. Hacían muchas cosas, pero yo no los conozco. No tuvieron nunca una relación conmigo. Una relación que solo se puede tener a través de ¿qué? ¿De quién? Del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que me introduce a una relación de Abba, papito. Abba es papito, Dios. Abba, Padre. Revisen en el Antiguo Testamento cuántos llamaban a Dios Padre. Ninguno. Yahvé, Jehová Jireh, Jehová Nishi. Solamente después de Cristo. Y solamente Cristo, cada que oraba, se atrevía a orar diciendo, Padre. Señor, enséñanos a orar. Cuando oren, oren así. Padre nuestro. ¿Saben por qué? ¿Sí saben por qué? Porque Él vino a traernos el Espíritu Santo. Y nos introdujo en una relación de padre e hijos. Jesús es el único, el unigénito Hijo de Dios. ¿Sabían eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Es el único. Pero ¿cómo así si acaba de decir que yo también soy su hijo? Porque se le hizo unigénito. ¿Por qué? ¿Por qué más? ¿Por qué? Porque usted y yo somos hijos adoptados. Él nos adoptó. Pero Jesús lleva la sangre de Dios. Jesús es Dios. Pero Él nos introdujo en una relación ¿de qué? De adopción. Vuelvo y se los leo. Es que se les pierden las palabras. Ojo pues con las palabras. Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que haber recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Papito Dios.
Familia, la señal de la iglesia en los últimos días, una iglesia dual, unos son, otros no son, siempre ha sido así. Pero una iglesia dormida, metida en su cuento, en sus cosas, en sus planes, en sus sueños. Esta semana le decía yo a la flaca en la cama. Esa semana me dijo, usted está más loco que todos los días, que todas las veces. Esta semana le decía en la cama, amor, ¿será que nosotros vamos a ser la generación que vamos a ser arrebatadas? Eso va a ser un privilegio. Y ella se puso a pensar y me dijo, ay no, qué miedo, qué terror. Yo no voy a ser capaz. ¿Qué voy a hacer con los que se queden? Yo no, ya ese no va a ser el momento de sentir esto. Este es el momento para sentir eso. Para hablarle a nuestros seres queridos de que hay un Dios que los ama, que murió por ellos y que quiere poner en ellos su Espíritu Santo para que disfruten de su gloria. Este es el momento. Ya cuando nos llamen, ya no piensen nada más, mijo, ya relájese y disfrútelo. Porque este es el momento para ir y anunciar la buena noticia de que Jesús murió por ellos, que Jesús los ama, de que Jesús derramó su sangre por sus pecados, por los nuestros, y que quiere traernos a una relación personal con Dios, nueva con Dios, ya una relación de padre e hijo, no a una relación de criatura, creador, sino una relación de papá e hijo. Escuché esta semana esta historia y con esto termino. John F. Kennedy, ¿saben quién era? No cualquiera podía entrar a la casa oval o puede entrar a la casa oval como perro por su casa. No cualquiera puede hacer eso. Usted puede ir con una cita, puede que se la den, pero el día que usted entre ya, va a entrar con una cita. Pero en la casa oval había una personita que podía ir, venir, sin importar qué clase de reuniones estuvieran haciendo allá, de qué estaban hablando, si de guerras, si de hambre mundial, no importaba, solamente había una personita que podía entrar sin ni siquiera tocar la oficina oval. Johncito. Solamente él podía acercarse al presidente a la hora que fuera, cuando quisiera, donde quisiera y como quisiera. Esa fue la orden que John F. Kennedy dio. Mi hijo nunca tendrá que pedir una cita para verme. Él puede venir y estar conmigo todo el tiempo que él quiera y cuando él lo quiera, sin importar lo que yo esté haciendo. ¿Por qué? Porque había una relación de padre e hijo. Hebreos dice que, Pablo dice en Hebreos, que se acerquen pues confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y oportuno socorro. ¿A quién le está diciendo? ¿Por qué él lo está diciendo? Porque ya hay una relación de padre e hijo. El pueblo israelí no podía pasar del lugar santo al lugar santísimo. Solo el sacerdote podía entrar una vez al año. Solo el sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año. Pero dice la palabra de Dios que cuando Jesús murió, el velo del templo, el que separaba el lugar santo del lugar santísimo, se rasgó en dos, de arriba a abajo.
dándole entrada al lugar santísimo a aquellos que pusieron su fe en Cristo Jesús. Ya usted no tiene que preguntar, pedir una cita o tocar. ¿Por qué? Porque hay una relación de padre e hijo. Fuimos adoptados. Fuimos llamados hijos suyos. Iglesia, uno desde aquí ve tantas cosas. Y cuando me refiero desde aquí, me refiero a la posición o a la responsabilidad que Dios nos dio. Y yo veo una iglesia tan dormida, tan anestesiada, tan metida en su propio yo, tan metida en otras cosas que van a quedar aquí cuando ellos mueran y que otros van a disfrutar. Y que se están perdiendo el privilegio de tener una relación con Él. No hay nada sobre este mundo y fuera de este mundo más especial que tener una relación con Él, que encontrarse con Él todos los días, que respirarlo a Él, que contagiarse de Él. Y la iglesia tiene esa oportunidad y la está perdiendo. Tiene esa oportunidad y la pierde. Usted y yo como iglesia, no es de los pastores, porque nos metimos el cuento, ¡ay, ore por mí, que es que Dios lo escucha más a usted! ¡Mentira! Es una estupidez. Usted es hijo de Dios. ¿Qué padre escucha más a un hijo que al otro? Usted puede acercarse a Él, pero está perdiendo la oportunidad de estar con Él. Así veo yo la iglesia. Por eso escogí el tema señales, porque hay muchas señales en el cielo, en la tierra. Solamente tiene que poner más atención. Pero usted está perdiendo esa oportunidad. Yo le voy a invitar a que baje la luz. Vamos a acercarnos a Él. No hay nada mejor que estar con Él. Señor Jesús, yo vengo pidiéndote perdón. Perdón porque muchas veces me he perdido en el qué hacer y he dejado de vivir. He dejado de disfrutar. Hoy tú levantas un SOS, Dios, para la iglesia que está dormida y hoy este mensajero les dice, el novio viene, levántese y llene sus lámparas, porque yo no le puedo llenar las lámparas a ellos, Jesús, porque esto es una relación personal, íntima. Por eso ellas no pudieron hacer nada por las otras, porque se trataba de algo personal, de una relación personal, de estar contigo, de disfrutarte, de deleitarse en ti, Jesús. Como dice tu palabra, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Señor, enséñanos como iglesia a deleitarnos en ti, a no perder esa oportunidad de entrar al lugar santísimo, Jesús, y estar con papá, estar con Abba, así como Johncito no perdía la oportunidad de llevar sus carritos, sus ovejitas, sus juguetes a la oficina, porque ahí estaba papá, y él quería estar con papá. Señor Jesús, enséñanos y ayúdanos a entender que es lo más privilegioso del mundo, que es estar con su privilegio, Dios.
privilegio que solo tus hijos tienen a través de tu Espíritu Santo. Y gracias a la sangre del Cordero que nos lavó. Pero también ayúdanos, Padre Santo, a enseñar sobre ese privilegio de afuera a los que necesitan de ti. Porque las puertas están abiertas para todos, sin importar qué hacen, qué creen y qué no hacen, Señor Jesús. Ayúdanos a tener el corazón para ir por el homosexual. Que dejemos de juzgar y aprendamos a amar como lo hiciste, Jesús. Por el ladrón, por el político, Señor Jesús.